Bien, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a la sesión número 3 de nuestro tema acerca de la patrística. Damos un saludo a los hermanos y les invito a que tengamos un tiempo de oración para que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo, ¿no?, en la exposición de esta tarde. Oremos. Padre bueno, agradecemos siempre este espacio que tú nos das para aprender. Y Señor, siempre en nuestra oración, que este conocimiento que tú nos das sea siempre para utilizarlo en la vida de la iglesia, para el fortalecimiento de nuestras vidas, para fortalecer la vida de nuestros hermanos y, por cierto, para entender cómo tú te has ido revelando a través de la historia, específicamente en este caso, Señor, a través de los que nosotros llamamos los padres de la iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos que está presente, a aquellos que no podrán estar con nosotros hoy día. También bendícelos y cuídalos donde quiera que ellos se encuentren. Dirígenos en este tiempo. Lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Hermanos, vamos a comenzar entonces nuestra tercera sesión acerca de lo que, a mi juicio, es fascinante, ¿no? De aprender acerca de los padres de la iglesia. Y como mencionábamos en la sesión número 1, la relación que los padres de la iglesia tienen con nosotros hoy día, a pesar de esta distancia de casi más de 2000 años. Yo quiero compartir con ustedes la presentación de hoy. Ahí sí, ahí sí. Ustedes pueden verla ya, ¿verdad? La lámina, ¿pueden verla? Ok. Bien, nosotros nos corresponde hoy la sesión número 3 y lo que nos corresponde ver hoy día es acerca de los padres apologistas. Pero antes de entrar al tema, es necesario recordar la programación que hemos estado realizando. Primero, hoy estamos a 23 de agosto, nos corresponde revisar los padres apologistas. La semana entrante, si el Señor lo permite, vamos a tener un pequeño control. Yo voy a entregar las preguntas hoy día al final de la clase para que ustedes las tengan, puedan estudiarlas y luego las vamos a discutir la semana entrante, si el Señor así lo permite, para continuar en el siguiente mes, revisando, echando una miradita bastante superficial a algunos de los escritos de los padres apostólicos. Digo superficial porque ustedes van a tener la posibilidad de ver con Fanelli eh, en más detalle, ¿no?, la teología de cada uno de los padres. Luego vamos a estar estudiando un poco y mirando la biografía y algunos de los escritos de Clemente de Roma, de Policarpo, que vamos a ver por qué los consideramos que es importante que nosotros sepamos un poquito más de ellos que de los demás. Y finalmente vamos a terminar nuevamente con un control el 27 de septiembre, si el Señor lo permite, y yo terminaría mi parte en este curso y luego continuaría nuestro hermano Fanelli, ¿no? Para recordar y que ustedes tengan anotadas las fechas de la programación que hemos realizado. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver básicamente un resumen muy general acerca de lo que han sido las sesiones 1 y 2. Y por cierto, en la segunda parte vamos a estar mirando el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con los padres apologistas. Y dentro de lo que vamos a ver hoy, hemos realizado este resumen considerando tres aspectos. Primero, vamos a volver a recordar la definición de padres de la iglesia, cómo es que los padres de la iglesia se clasifican según quien los estudie, y vamos a llegar a un tercer punto y final de nuestra presentación de hoy, hablando acerca de los padres apologistas. Hecha esa la presentación para la sección de hoy, les invito entonces que me acompañen en este repaso de lo que hemos estado revisando hasta este momento. Nosotros vamos a estudiar, o estamos estudiando ya en esta tercera sesión, a los que llamamos los padres de la iglesia. ¿Y quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, padres de la iglesia es un nombre que se da en el estudio de la historia de la iglesia
también en el estudio de la teología sistemática, a los primeros escritores cristianos que de una u otra forma destacaron en el cristianismo de los siglos primero, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto, principalmente, aunque como vimos, esta clasificación puede variar. Pero en los primeros 4 siglos vamos a encontrar una serie de cristianos que van a destacar en diferentes aspectos en su defensa del cristianismo, por un lado, en la elaboración de las primeras doctrinas cristianas y, por cierto, también en los primeros escritos para la vida de la iglesia cristiana. Entonces, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los primeros escritores cristianos que por alguna razón fueron reconocidos por la iglesia primitiva. ¿Cómo eran reconocidos los padres de la iglesia? Bueno, los padres de la iglesia, para ser reconocidos como tales por parte de la iglesia, tenían que cumplir ciertas características. Y esas características las mencionamos son una ortodoxia doctrinal, es decir, que todo aquello que lo que enseñaban, lo que escribían, lo que enseñaban, tenía que estar en relación con la enseñanza apostólica. Ese era el primer punto de referencia que tenía, o el primer requisito que se tenía para catalogar a alguien como padre de la iglesia. En segundo lugar, otro requisito que era importante tenía que ver con la santidad de vida, ¿no? De lo que estamos llamando nosotros hoy día padres de la iglesia. Tenía que haber una relación entre su enseñanza, que tenía que ser una enseñanza ortodoxa, ortodoxa que se refiere a que fuera la enseñanza de la iglesia, y por otro lado, tenía que haber también una correspondencia con el tipo de vida que ellos llevaban, es decir, una santidad, una búsqueda, una espiritualidad dentro de la vida de la iglesia. En tercer lugar, estos primeros escritores cristianos tenían que tener también una aprobación eclesiástica, es decir, había un consejo, ¿no? De obispos, de pastores de la iglesia, quienes también estudiando los escritos, estudiando las enseñanzas, comparando también su vida, entonces llegaban y aprobaban o no a un escritor cristiano. Y por cierto también, otro elemento importante que la iglesia consideró para catalogar a estos primeros escritores como padres de la iglesia tenía que ver con su antigüedad, es decir, contra más antiguos eran ellos o más antiguos sus escritos, más cerca estaban entonces de la enseñanza apostólica y por lo tanto una mayor cercanía con el evangelio primitivo. Entonces los padres de la iglesia son aquellos primeros escritores que alcanzan cierto renombre en los primeros siglos de la iglesia. Para que fueran considerados como padres de la iglesia, debían cumplir los 4 requisitos que acabamos de mencionar: ortodoxia doctrinal, santidad de vida, aprobación eclesiástica y también, por cierto, que fueran antiguos sus escritos y ellos también tuvieran relación más cercana con los apóstoles. Mencionamos también en la primera sesión que habían varias formas de clasificar a los padres de la iglesia, porque hay una lista muy larga, ¿no? De padres de la iglesia, y que existen varias formas, dependiendo también de la iglesia que haga este listado, que se van a clasificar los padres de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia romana, es decir, la iglesia católica romana, considera que los padres de la iglesia, o el último padre de la iglesia, vivió en el siglo XIII. Nos referimos a Bernardo de Claraval, ¿no? Y con ellos, según la iglesia romana, termina el periodo de los llamados padres de la iglesia. Algunos, como la iglesia griega o la iglesia ortodoxa, por ejemplo, acostumbran a alargar este listado desde el siglo I hasta el siglo VIII. Otros más estrictos en cuanto a la clasificación o hasta dónde llega el límite de los llamados padres de la iglesia, acostumbran a incluir solamente a los padres de la iglesia de los siglos I y el siglo II. Generalmente, las iglesias evangélicas o protestantes consideran eh, padres de la iglesia a todos aquellos que, escritores y defensores y apologistas de la fe,
hasta el siglo IV, es decir, hasta más o menos la época de Agustín de Hipona, ¿no? Hasta Agustín de Hipona se consideran padres de la Iglesia. Entonces, esto va a depender de quién lo estudie, de las intenciones que tenga también para hacer este listado, que va a depender, ¿no? De cuán largo o cuán corta sea la lista de los llamados padres de la Iglesia. Hablamos también y mencionamos la clasificación. Ya hemos descrito en términos generales qué es un padre de la Iglesia, cómo son reconocidos y también acerca de hasta qué fecha se considera que son padres de la Iglesia. Ahora vamos a estudiar o revisar más bien cómo es que se clasifican los padres de la Iglesia. Porque también existe una clasificación, un ordenamiento, cómo ordenamos a este listado grande de padres de la Iglesia. Y nosotros mencionamos en la primera sesión que existen varias formas en las cuales se clasifican a los padres de la Iglesia. La primera es por el idioma en el cual ellos escriben. Es decir, si ustedes están mirando la lámina que tienen ahí, según el idioma, por ejemplo, aquellos que escribieron en el idioma griego, se les conoce como, evidentemente, los padres griegos. Entre ellos destacan, por ejemplo, Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea o Cesarea, Ignacio de Antioquía, Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianzo, Juan Crisóstomo, Basilio, Atanasio, etcétera. Y vamos a ver al final una lista bastante larga. Entonces, una primera clasificación es según el idioma que escriben. Los que escriben en griego se van a llamar, obviamente, los padres griegos. Y aquellos que escriben en latín, que era el idioma del Imperio Romano, son llamados los padres latinos. Entre ellos vamos a destacar principalmente a Tertuliano, Lactancio, Cipriano, Hilario, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, Gregorio Magno, etcétera, ¿no? Entre otros que podemos mencionar por el momento. Mm, Déjenme ver que ahí sí. También mencionamos que algunos acostumbran a clasificar a los padres de la iglesia en antenicenos y postnicenos. Recuerden que el año 325 después de Cristo se llevó a cabo un concilio general de obispos. De hecho, en la historia de la cristiandad no ha existido un concilio con tal variedad de representantes de la iglesia. Ni siquiera la iglesia de ese momento se había dividido entre Oriente y Occidente, por lo tanto, estaba representada toda la cristiandad del mundo. Entonces, es el concilio más representativo que ha tenido la iglesia cristiana. ¿Y qué es lo que se discutía en el concilio de Nicea? No sé si alguien de ustedes se acuerda que lo que se discutía en el concilio de Nicea era acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo frente a las herejías del monje Arrio, ¿no? Entonces, como esa fecha, el 325, el concilio de Nicea, es una fecha muy importante en la historia de la cristiandad, todos aquellos que escribieron o que vivieron antes del concilio, una primera clasificación sería los padres antinicenos. Todos los padres de la iglesia que vivieron hasta antes del concilio de Nicea. Y posteriormente, los padres postnicenos van a ser todos aquellos que vivieron posterior a este hecho tan importante en la historia de la iglesia cristiana. Otra forma de clasificar a los padres de la iglesia es entre los padres orientales y los padres occidentales. Vamos a llamar, ustedes están viendo la lámina ahí, un mapa que nos muestra la división artificial, por cierto, ¿no? Entre lo que se llama el occidente y el oriente. Y como ustedes pueden ver en la lámina, el límite que está, esta línea roja que está aquí al medio,
está muy cerca de lo que hoy sería Italia y Grecia, ¿no? Más o menos por la mitad entre estos dos países. Pasaba la línea que dividía al mundo en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Y en Occidente, que eso también lo podríamos asociar a los padres latinos, ¿no? Que también es una forma de asociarlos, podemos mencionar entre los padres más representativos a Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, por cierto, y Jerónimo como los grandes padres de la iglesia, que tenemos más acercamiento, más conocimiento acerca de ellos. Y aquellos que, o parte de la división a los que llamamos los padres orientales, hoy día se llaman la iglesia ortodoxa y generalmente eh, eh, bueno, ocurren todo lo que corresponde en esta división artificial que tenemos ahí, todos los países que están, digamos, en este lugar. Y que incluye Turquía, Siria, Jerusalén, Egipto, Grecia inclusive, ¿no? Que son las que llamamos las iglesias ortodoxas. Y dentro de los principales representantes que tenemos como padres de la iglesia, mencionamos a Atanasio, Basilio, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno. Interesante también en esta parte es que esta clasificación o esta forma eh, de ordenar a los padres de la iglesia para que nosotros tengamos un mapa mental tiene por finalidad también que nosotros podamos entender desde dónde escriben, porque ambas iglesias no son iguales. Digamos, son la misma iglesia todavía, es una iglesia que hay hasta el momento, pero las iglesias orientales tienen doctrinas que van a ser distintas a las iglesias occidentales, incluso la liturgia, la forma en que se visten los obispos o los pastores de la iglesia va a ser distinta. Tan distinta que, como ustedes ya saben, en el año 1054 la cristiandad se va a dividir entre la iglesia de Occidente, representada por la iglesia católica romana, y la iglesia de Oriente por las iglesias ortodoxas, ¿no? Desde el principio hubieron diferencias entre estos dos grandes ejes. No los vamos a mencionar acá porque seguramente usted ya los revisó en sus clases de historia de la iglesia. Otra forma de clasificar a los padres de la iglesia es por el lugar en el cual ellos escribieron. Eh, Hay un grupo de los llamados padres de la iglesia que se conoce como los padres capadocios. Y en la medida que usted avance en la profundización del estudio de la patrística, se va a encontrar con este término, los padres capadocios. ¿Quiénes son los padres capadocios? Bueno, cuando hablamos de los padres capadocios, estamos hablando básicamente de tres pastores o tres obispos que, de acuerdo a la providencia divina, los tres coincidieron en un lugar de lo que hoy día es Turquía. Interesante, yo creo que ustedes ya lo, visto, lo vieron en su historia de la iglesia, pero toda la historia primitiva ocurre en lo que hoy día es Turquía. Es maravilloso, ¿no? Digo que es maravilloso eh, como una respuesta frente a esa pretensión romana de pensar que ellos son la primera iglesia, ¿no? Interesante porque la mayor parte del evangelismo primitivo ocurre precisamente en Oriente y no en Occidente. Las primeras comunidades, las primeras iglesias que se fundaron cristianas fueron evidentemente en la parte oriental y no en la parte occidental. Entonces los padres capadocios, ahí en la lámina ustedes están mirando a los llamados tres grandes padres capadocios, ¿no? Que son Basilio de Cesarea, Basilio Magno y Gregorio de Niza. Los tres serían padres orientales, ¿no? De acuerdo a la clasificación, a otro tipo de clasificación, o padres griegos o padres capadocios, ¿no? Bien, la semana pasada ustedes estuvieron revisando acerca de los padres apostólicos. Y esta clasificación de padres apostólicos obedece a aquellos tres padres de la iglesia que son considerados que fueron discípulos directos de los apóstoles del Señor. Y es así como tenemos a estos llamados padres apostólicos, cuya vida alcanza más o menos hasta la primera mitad del siglo segundo, es decir, hasta el año 150 después de Cristo,
Y cuando hablamos de los padres apostólicos, estamos hablando de estos tres padres que ustedes están mirando ahí en las láminas. Estamos hablando de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Estos son los que llamamos nosotros los padres apostólicos. Mire qué interesante porque en la siguiente lámina ustedes van a ver, o están viendo ya, la ubicación geográfica en la cual vivieron estos padres de la iglesia. De hecho, si usted se fija, y yo creo que ya lo notó, generalmente al nombre del padre de la iglesia le sucedía el lugar en el cual ellos habían nacido, ¿no? Como una forma de identificarlos. Y aquí en la lámina ustedes están viendo acá a Clemente de Roma, ¿no? Eh, Están viendo por acá a Ignacio de Antioquía, ¿ya? Ahora, ¿por qué hemos mostrado a estos tres padres apostólicos? Bueno, hemos dicho que son muy significativos porque los tres fueron, según la tradición, fueron discípulos de Juan, perdón, fueron discípulos, algunos, dos de ellos, de Juan el Bautista, y otro se cree que fue un discípulo directo del apóstol Pablo y que incluso es mencionado en las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Por ejemplo, Clemente de Roma. Clemente de Roma, como ya vimos en la lámina, es de la ciudad de Roma. Hay dos cartas o dos epístolas que nos han llegado hasta el día de hoy y que podemos conocer algo del pensamiento de estos padres apostólicos. En el caso de Clemente, una carta que se llama la Epístola de Clemente a los Corintios, y una segunda carta de Clemente también a los Corintios, pero que contiene una serie de sermones, de homilías, ¿no? Entonces la diferencia con la primera carta es que la primera carta es más bien como el orden de Pablo, que está llamando a organizar las iglesias, a vivir de acuerdo al Evangelio, mientras que la segunda carta también a los Corintios es una serie de sermones que con toda seguridad predicó en esta congregación, Clemente de Roma. Ahora, algunos datos de la biografía de Clemente. Existen pocos detalles históricos acerca de Clemente. Todo lo que conocemos lo conocemos de acuerdo a la tradición. La tradición, por cierto, nos referimos a aquellos escritos que no tienen una fuente histórica confiable y que generalmente pertenecen al ámbito eclesiástico. Entonces, dentro de este ámbito eclesiástico no formal, se dice que Clemente habría nacido cerca del año 35, es decir, posterior a la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, y que fue compañero del apóstol Pablo en algunos de los viajes misioneros que el apóstol tuvo, ¿no? Incluso dentro de la tradición, hay algunos que han postulado incluso que la carta a los hebreos es una carta que fue del puño y letra de Clemente de Roma. También dentro de la tradición se considera a Clemente de Roma como el sucesor de Pedro en la dirección de la iglesia de Roma, ¿no? Como el segundo obispo que tuvo la iglesia cristiana en Roma. ¿Qué datos históricos fidedignos podemos tener acerca de Clemente? Bueno, Eusebio de Cesarea, que es un famoso historiador, importante recurso al cual acuden los historiadores de la iglesia, menciona que Clemente de Roma ejerció su pastorado en la iglesia cristiana entre el año 92 y el año 101 después de Cristo. Y es más, hay una cita en Filipenses 4:3. No sé si alguien tiene la Biblia a mano que pueda hacer la lectura de ese texto, por favor. Filipenses 4:3. ¿Alguien la tiene? Que me ayude con la lectura, por favor.
Yo leo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a las que trabajaron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Gracias, hermano Franco. Entonces, a juicio de Eusebio de Cesarea, este Clemente que es mencionado en Filipenses 4:3 está haciendo referencia a este Clemente de Roma, ¿no? Entonces, Clemente es uno de los padres apostólicos por la cercanía que tiene en el tiempo con los apóstoles y por ser, a juicio de la tradición de la iglesia, discípulo directo del apóstol Pablo. Veamos a otro padre apostólico, Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía tiene una carta muy hermosa, que es la carta a los Efesios. Cuando nos corresponda, próximo mes, vamos a tener tiempo de mirar un poquito esta carta, que es una carta muy, muy, muy linda, no muy hermosa, pero ya vamos a explicar por qué. Según la tradición de la iglesia, Ignacio nace eh, alrededor del año 30, es decir, antes que nuestro Señor fuera ascendido a los cielos. Eh, y según la fecha de su martirio, cuando él escribe esta carta a los Efesios, ya es una persona muy grande, ya está ha pasado ya los 70 años. Um, Dentro de la tradición también se menciona que él fue convertido al Señor desde muy joven y él juntamente con Policarpo de Esmirna fueron discípulos directos del apóstol Juan, ¿no? Tanto Ignacio como Policarpo entonces fueron discípulos del apóstol Juan. De hecho, eh, otro historiador de la iglesia, ¿no? Que ya lo mencionamos, Eusebio de Cesarea, menciona que el mismo apóstol Pedro da instrucciones para que Ignacio dirija la iglesia de Antioquía, ¿no? Es decir, que no solamente que era discípulo de Juan, sino que además otro de los grandes apóstoles da las instrucciones para que él, Ignacio, quede a cargo de la iglesia de Antioquía. Um, Interesante que se menciona también y podemos decir que era un gran predicador del Evangelio. Gozaba de mucho respeto, de mucha honra en la iglesia primitiva. Y según la tradición también, se menciona que ese hermoso pasaje de Mateo 18, cuando Jesús toma a los niños en brazos, se dice que uno de los niños, recuerde, tiene 3 años, eh, Policarpo, cuando Jesús está iniciando su ministerio, y que dice que cuando Jesús tomó a ese niño en brazos, ese niño que tomó en brazos era precisamente Ignacio de Antioquía. Todo lo que hemos mencionado, hermano, está en condicional, ¿no? Está en lo que es parte de la tradición de la iglesia, no es parte de una historia fidedigna o de una fuente a la cual nosotros podamos hacer uso para mencionar que eso es de esa manera. Lo menciono para que usted tenga una idea de la importancia que tuvo, el impacto que causaron estos hombres en el ambiente eclesiástico de los primeros siglos y hasta el día de hoy, por cierto. Finalmente, llegamos al último llamado eh, padre de la iglesia, que es Policarpo. Ya mencionamos que Policarpo es discípulo de Juan el apóstol. Otro padre de la iglesia del siglo IV, Jerónimo, es el primero en mencionar esta relación que hay entre Policarpo y Juan, y que además era obispo, era el líder, era el pastor de la iglesia de Esmirna, ¿no? Y en su calidad de pastor de la iglesia de Esmirna, entonces él escribe una carta famosa hasta el día de hoy, que es la carta de Policarpo a la iglesia de Esmirna. Bien, en esta lámina ustedes están mirando ahora una lista de padres de la iglesia con una clasificación, a mi juicio, mucho más simple.
¿no? Que es dividir a los padres de la iglesia en padres orientales y padres occidentales, ¿no? Dentro de Occidente, fíjense ustedes acá, y noten, yo coloqué intencionalmente estas láminas para que ustedes vean también la diferencia que tienen en su forma de vestir litúrgicamente los padres de la iglesia. Dentro de los padres occidentales, de una lista muy larga, que ya dije, va a ser más larga o menos larga de acuerdo a quien haga la clasificación. Acá yo hice una clasificación solamente hasta el siglo cuarto, mencionando a los más importantes y a los que, y por más importante me refiero a aquellos que son más conocidos, ¿no? Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, Cipriano de Cartago, Gregorio Magno, Inocencio de Roma, Ireneo de León, Jerónimo de Estridón, Pedro Crisólogo, Tertuliano, como los más representantes, ¿no? De los padres occidentales. Y en Oriente, y otro dato interesante, la lista más larga de padres de la iglesia es de Oriente y no de Occidente, ¿no? Es decir, es la iglesia ortodoxa la que dio más padres de la iglesia. Y en las iglesias orientales tenemos a Atanasio, Basilio, Clemente de Alejandría, Cirilo de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Eusebio de Cesarea, Gregorio Nasancio, Gregorio de Niza, Ignacio de Antioquía, entre otros, ¿no? Entonces, a mi juicio, muy modesto, por cierto, hermanos. Esta sería una forma mucho más simple de clasificar a los padres entre padres orientales y padres occidentales. Bien, hasta aquí, hermanos, más o menos lo que estuvimos revisando hasta la semana anterior. ¿Alguna consulta, alguna duda que haya hasta este momento antes de pasar a nuestra lección de hoy? ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, una consulta, pastor. Ujú. No llegué a comprender bien. ¿El Ignacio de Antioquía era discípulo de Juan? ¿Cuál de los Juan, el Bautista o el Juan, el apóstol de Jesús? Sí, aquí estamos hablando del escritor del libro del Apocalipsis, ¿no? Que es el que vive hasta cerca del año 90 después de Cristo. Recuerde que Juan murió muy joven, ¿no? Más o menos, calculando que eran de edad similar con el Señor, a los 30 años murió Juan el Bautista. Por lo tanto, estamos hablando de Juan, el escritor de las cartas, ¿no? Y por cierto, también de el Apocalipsis, Gracias. ¿ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Algo que yo pueda responder? ¿Está, está claro? ¿Me van siguiendo? ¿Esto es muy complicado? ¿No? Continuamos entonces. Bueno, ustedes revisaron la semana anterior los padres apostólicos. Los padres apostólicos, ya dijimos, reconocemos a tres, los que acabamos de mencionar, y que tienen ese nombre por haber sido discípulos directos de los apóstoles del Señor. Ahora vamos a hablar, estos últimos 30 minutos de nuestra sesión de hoy, de los llamados padres apologistas. ¿Alguien sabe qué significa apología? ¿Qué significa apología? ¿Alguien se acuerda o sabe? ¿Se acuerdan qué es apología? Es la defensa de la Mu- fe. muy bien, hermano Franco. La apología, en su sentido más estricto, significa defensa, la defensa, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante, muy bonito, ¿no? Que por lo menos acá en nuestro país es de lectura obligatoria en la educación media, que se llama La Apología de Sócrates, ¿no? La defensa que hace Sócrates de su enseñanza. Y cuando hablamos de los apologistas, o los padres apologistas, nos vamos a referir a un grupo específicamente entre los siglos I y II después de Cristo. ¿Y por qué entre estos siglos principalmente? Va a ser durante
por cierto, no va a ser solamente durante este periodo, va a abarcar muchos más, pero principalmente en estos primeros 200 años, es de este periodo de formación que está teniendo la iglesia cristiana, en que el Espíritu Santo va modelando la iglesia, el Espíritu Santo va definiendo la doctrina de la iglesia. Hay muchos ataques en contra del cristianismo, ataques que van desde el judaísmo, por un lado, desde el romanismo y todas las religiones paganas que tenía el imperio de Roma, que también atacaban el cristianismo, y por cierto también desde la parte culta del imperio, es decir, de la filosofía, habían ataques constantes contra el cristianismo. Por lo tanto, el Señor levantó de la iglesia primitiva a hombres que tenían que hacer la defensa del evangelio frente, o de las enseñanzas evangélicas, frente a la filosofía griega principalmente, con todos los ataques que tenía contra la iglesia, también frente a los ataques que tenía de parte del judaísmo y, por cierto, por parte de aquellas religiones paganas. Entonces, eran cristianos que tenían que defender al cristianismo prácticamente en tres frentes, ¿no? Y los padres apologistas son estos autores que van a escribir y que van a hacer defensa del cristianismo en un intento por hacer visible el cristianismo hacia el exterior, para aquellos que no eran cristianos, tuvieran una visión correcta del cristianismo, pero que además también aquellos que atacaban el cristianismo frente a muchas calumnias que habían contra nuestros primeros hermanos, ellos hicieran una defensa, ¿no?, de la fe cristiana. Principalmente, y yo lo mencionaba poquito tiempo atrás, son los padres griegos, es decir, los padres de Oriente, los que van a destacar en la defensa de la fe, principalmente frente a la filosofía. Esta es una época, hermanos, que nosotros podemos ver incluso en los evangelios, específicamente en el Evangelio de Juan, que hay cierto desarrollo de la filosofía del gnosticismo, ¿no?, en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos hablando. Y es una época en la cual se levantan muchas dudas y muchas herejías en torno a Jesucristo y su relación con el Padre. Esto va a terminar, como ya mencionamos, en el Concilio de Nicea el año 325. Entonces, los primeros apologistas son los padres defensores de la fe, que van a escribir en contra de todos los ataques que recibe el cristianismo, pero que también van a escribir para que el cristianismo sea conocido más allá de las fronteras de la iglesia. De cierta manera, son estos padres, los padres apologistas, los que deberían recibir el título de los primeros teólogos en la historia de la iglesia, porque son los primeros que van a tratar de explicar de manera sistemática las doctrinas del cristianismo primitivo, ya hemos mencionado, frente a los ataques que recibe el cristianismo, y también como una forma de dar a conocer qué es efectivamente el cristianismo. Si tuviéramos que hacer una definición más estricta con respecto a los padres apologistas, podemos decir que son aquellos escritores cristianos del siglo II. Recuerden que en el siglo I son los padres apostólicos, ¿no?, los sucesores directos de las enseñanzas de los apóstoles. En el siglo II estamos hablando de estos padres apologistas que escribieron para defender el cristianismo. Hemos dicho, como bien nos ha ayudado nuestro hermano Franco, que la apología es una defensa que hacen estos padres de la iglesia, que va dirigida al mundo no cristiano, aquellos que no conocen el cristianismo, principalmente aquellos que son paganos y judíos principalmente. A través de esta apología se responden todas las calumnias y mentiras que había con respecto al cristianismo. Recuerden ustedes en su clase de historia de la Iglesia 1,
Seguramente se recuerdan que los cristianos primitivos eran acusados de canibalismo, ¿no? Y de incesto. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, tenían que responder, ¿no?, los hermanos apologistas a estas mentiras y a estas calumnias que se levantaban contra el cristianismo. Y por cierto, a través de sus escritos van a exponer lo absurdo que eran las religiones paganas. Entonces fueron, de hecho, los primeros teólogos de la iglesia. Eran de Oriente, la iglesia ortodoxa, bueno, hoy día sería llamarían iglesia ortodoxa, principalmente los padres que hicieron esta defensa tan importante del cristianismo. Vamos a mencionar a algunos de los principales representantes o los más conocidos, ¿no?, entre los que llamamos padres apologistas. El primero es Cuadrato de Atenas, la parte oriental del imperio. Era, por lo tanto, un padre griego. Um, Gracias a los escritos de Eusebio de Cesarea, es que podemos llegar a tener cierto conocimiento, porque no tenemos los escritos, no se conservaron los escritos de Cuadrato, pero sí algunos fragmentos. Y incluso hay un libro que ustedes lo tienen en el texto que está subido al Drive, que se llama La Epístola a Dioñeto, y que se cree es de la autoría de Cuadrato, ¿no? No se han conservado muchos escritos acerca de él, repito, solamente algunos fragmentos. Y si en el caso que la epístola a Dioñeto fuera de Cuadrato, sería el único texto completo que se mantiene hasta el día de hoy para nuestra lectura y nuestro conocimiento. La carta de Dioñeto es una defensa frente a las críticas que hace un tal Dioñeto frente al cristianismo, ¿no? De ahí el nombre. Otro padre de apologista que podemos mencionar en este punto es Arístides de Atenas, también de la parte oriental del imperio. Era un padre oriental. Tiene una epístola dirigida a Adriano, una autoridad romana, ¿no?, con cierto grado de control en la provincia en la cual vivía Arístides, a la cual él escribe una defensa acerca del cristianismo. Y es muy interesante porque esta obra se conserva completa, ¿no? Así que si alguien quiere conocer cuáles eran las bases fundamentales que tenía la doctrina cristiana de los primeros siglos, podemos acudir a estos hermanos. Por cierto, y yo quiero hacer una aclaración, porque cuando vamos a los padres de la iglesia, nosotros vamos a encontrar justificación para lo que queramos justificar. ¿A qué me refiero? Que todavía no hay una doctrina única dentro de la iglesia. Todavía el Espíritu Santo está obrando, está trabajando dentro de la iglesia, está perfilando lo que van a ser las doctrinas fundamentales de la iglesia. Entonces, en algunos padres usted va a encontrar, por ejemplo, una forma de entender la cena del Señor, en otros padres va a entender otra manera. En algunos padres usted va a entender que en la iglesia hay que cantar solamente los salmos de David, otros padres de la iglesia van a componer himnos, por ejemplo. Entonces, lo que uno quiera buscar en estos primeros padres lo va a encontrar. Todavía no hay mucha en una estructura muy firme, muy sólida con respecto a lo que conocemos hoy día nosotros como cristianismo. Si debemos mencionar también a un apologista importante de esta época, debemos mencionar a Justino Mártir. Justino va a escribir varias obras, de las cuales las más representativas de lo que fue su trabajo son una que se llama El diálogo con Trifón y una obra que dirige contra Marción. Marción es conocido generalmente como el primer gran hereje que tuvo el cristianismo. Marción era cristiano, pero tenía una serie de ideas gnósticas con respecto a Jesucristo, a la Trinidad. De hecho, es el primero también en compilar libros de las Sagradas Escrituras. Él hace su propio canon, ¿no? Él hace su propia Sagradas Escrituras. Y en el caso del Nuevo Testamento, él va a considerar solamente las cartas de Pablo
¿no? Y uno de los evangelios como palabra inspirada, y todos los demás libros no los va a considerar. Así también hace una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, frente a esta herejía, Marción era un pastor, tenía una iglesia, tenía seguidores, y sus enseñanzas eh, eh, podían socavar la base del cristianismo. Entonces, Justino va a escribir precisamente contra Marción. Interesante porque va a ser una defensa del cristianismo en base a las acusaciones de inmoralidad que tenía el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Una cuestión muy simple, que para nosotros los cristianos hoy día, y creo que para la época en la cual estamos hablando, tampoco sería muy difícil de entender. Por ejemplo, los cristianos nos llamamos a nosotros como hermanos entre nosotros. ¿Y qué pasaba? Que en esta época los paganos que escuchaban que los cristianos se llamaban hermanos entre sí, y a veces se casaban los hermanos dentro de la iglesia, entonces los paganos decían que los cristianos eran inmorales porque se casaban entre hermanos, por ejemplo, ¿no? O que, como lo mencionábamos delante, eh, practicaban el canibalismo porque cuando participaban de la cena del Señor, ellos decían que iban a comer el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros para hoy día serían cosas totalmente sin importancia, superficiales, pero es la época que el cristianismo se está forjando y estas críticas y estas mentiras contra el cristianismo estaban en boca de todo el pueblo no cristiano como una forma de legitimizar el cristianismo. Mártir, se llama Justino, mártir es un adjetivo que se le da a Justino porque muere decapitado, ¿no? Producto de su fe en Cristo, así también como lo hace Policarpo, Clemente, también mueren martirizados. Casi la mayoría de los padres de este periodo, por lo menos, son mártires de la iglesia. También debemos mencionar a Tasiano. Es el primero también, es importante destacar a Tasiano. Fue un discípulo de Justino Mártir, eh, y uno de los trabajos principales por los cuales, trabajo teológico por los cuales recordamos y conocemos a Tasiano, porque es el primero en la historia de la iglesia en hacer una armonía de los evangelios, ¿no? Es decir, toma todos los evangelios que habían hasta ese momento, cuatro para nosotros hoy día, y él va a hacer una armonía, es decir, va a ser un solo libro fundiendo los cuatro evangelios. Es un libro que se conoce con el nombre de Diatáceron, una armonía, entonces, de los evangelios. No obstante eso, debo mencionar que aun cuando fue un gran defensor y apologista del cristianismo, y es el primero en trabajar teológicamente los textos del Nuevo Testamento, lamentablemente al final de su vida, como va a pasar también con otros padres de la iglesia, va a terminar convirtiéndose o llevando su vida cristiana a un tipo de vida más bien mística, ¿no? En este caso, asceta, es decir, se retiran a vivir fuera de la ciudad, en cuevas, en lugares altos, para no tener contacto con las personas. En un intento, por cierto, de purificación, de no contaminarse con el pecado de las ciudades. Vamos a mencionar también a Teófilo de Antioquía. Teófilo fue obispo, escribe a un personaje llamado Autólico, principalmente, ¿no? A él le explica los principios básicos y fundamentales del cristianismo. Y como era un gran filósofo, su fuerte va a ser escribir frente a la filosofía y los ataques que la filosofía hace al cristianismo. De, de todas maneras, cuando en la segunda parte de este curso ustedes van a tener la posibilidad de ir viendo en detalle cada uno de estos padres y cuáles eran sus posturas doctrinales, teológicas, y cuántas de ellas hoy día, por ejemplo, son sustentadas por el cristianismo. Los últimos 10 minutos de nuestra sesión de hoy los vamos a dedicar a las obras de los
apologistas, es decir, una mirada bastante superficial acerca de las principales obras que escribieron los padres apologistas. Ya mencionamos la epístola a Dioñeto. Es una carta dirigida a una personalidad pagana que está solicitando a un amigo cristiano que le explique acerca de qué es la religión cristiana. Y no solamente eso, sino que en esta carta a Dioñeto se le exige, se le exhorta, ¿no? Hay una predicación, hay un deseo de que Dioñeto se convierta a través de la explicación del cristianismo. Aunque no se conoce acerca del autor, bien mencionamos que la tradición de la iglesia, o la idea que se mantiene en la iglesia, es que el autor de esta carta sería Cuadrato, o Cuadrato, ¿no? Bueno, en el texto que ustedes tienen, está parte del texto para que ustedes puedan también revisarlo desde antes que podamos hacer un estudio un poquito más completo acerca de él. Otro libro muy conocido de esta época es un libro que se llama El Pastor de Hermas. Y Hermas mm, no es un nombre, aparentemente es el sobrenombre o el seudónimo de alguna persona para ocultar evidentemente su identidad. Y en este libro se nos narra que era una persona que fue vendido como esclavo muy joven, fue enviado a Roma. Interesante que fue comprado por una tal Rode, ¿no? Que era de origen judío, tal vez sea la misma del Nuevo Testamento, y ahí habría recibido la formación en la religión judía principalmente. Luego nos habla, ¿cierto?, acerca de la persecución, de cómo se convierte al cristianismo, de su relación con la familia, con su esposa, en fin, ¿no? Es una biografía que hace un cristiano y cómo vive principalmente la persecución. Y es un llamado, por cierto, a ser piadosos, a vivir de manera recta y correcta delante del Señor. Y aunque a juicio de la mayoría de los exégetas y estudiosos de la literatura de este tipo, sostienen que no es más que una novela, ¿no? Que son los detalles no son correctos, no son reales, sino que más bien serían detalles ficticios. Sin embargo, es un texto que llegó a ser bastante conocido y popular dentro del cristianismo del primer siglo. Am, Antes que terminemos, ustedes tienen acá, yo se las voy a mandar, las voy a subir al Drive a través del pastor. Las preguntas que vamos a discutir la siguiente sesión que tengamos, ¿no? Y son 13 preguntas que ustedes van a responder, que son las que están ahí. ¿Qué es la patrística? ¿A quiénes se les llama padres de la iglesia? ¿A quiénes se les llama los padres capadocios? También responder cuáles características debe tener un autor para que sea reconocido como padre de la iglesia. ¿De qué forma se clasifican los padres según la lengua, el idioma? ¿A quiénes se llama padres apostólicos, apologistas, dogmáticos, antinicenos, posnicenos? Luego la pregunta 10: enumere los principales representantes de los padres apostólicos. Pregunta 11: ¿en cuál grupo puede dividirse las epístolas de Ignacio? Ah, todas estas preguntas que están anotadas acá, en su mayoría las hemos pasado o repasado en esta sesión de hoy y en las anteriores, y aquellas que no las hayamos visto de manera directa a través de la presentación, ustedes la tienen también en el texto que se les entregó para que fueran siguiendo estas lecciones. Entonces, de esta manera, hermanos, hemos terminado nuestra presentación de hoy. Siempre hay un tiempo. Si alguien necesita hacer alguna consulta, algún comentario final acerca de la exposición, es el momento. ¿Alguna duda, hermanos míos?
Me parece que no. No tenemos preguntas, dudas tampoco. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer? ¿No? Bien. Entonces, vamos a terminar por hoy. Entonces, hermanos, nos vamos a reunir la semana entrante, si el Señor lo permite. Yo les voy a estar enviando los cuestionarios. Traten de responderlo durante esta semana. Y la próxima semana, la metodología va a ser, no es que usted me entregue los cuestionarios, sino que yo voy a hacerles preguntas dirigidas a ustedes y ustedes van a responder cada uno 2 o 3 preguntas para hasta completar las 13 que nosotros tenemos ahí en el cuestionario. Así que vamos a terminar entonces dándole gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede. Si me acompaña en la oración, Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das con nuestros hermanos. Rogamos que tu Espíritu Santo siempre nos esté dirigiendo, nos esté bendiciendo. Queremos orar, Padre, para que todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros descubrimos en la vida de la iglesia, sea de importancia para nuestra formación cristiana, sea de importancia también para entender la fe, sea también de importancia para entender la relación que tenemos como iglesia universal con nuestros hermanos de los primeros siglos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo coloque en cada uno de nosotros aquella parte, Señor, de la historia que tú consideras que nosotros debemos conocer y entender para nuestro crecimiento. Ayúdanos también a compartirla con nuestros hermanos. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que estuvo presente esta tarde. Así también oramos por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy día. Cuídalos y bendícelos donde quiera que ellos se encuentren. Despídenos ahora, Señor, en paz, en amor, en unidad, porque lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Que el Señor les cuide, hermanos, y nos juntamos la semana entrante, si el Señor lo permite. Que Dios les bendiga. Gracias, chao. Chao. Chao.